Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. El diseño democrático de México está plasmado en nuestra Constitución en el artículo 49 y prevé la existencia de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Asimismo, los artículos 115 y 116 constitucionales prevén la existencia de 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. En ellos se determinan las facultades de cada uno de estos niveles y se establecen pesos y contrapesos para impedir que un poder esté por encima del otro. Adicionalmente, la Constitución contempla en sus artículos 25, 26 y 116, fracción séptima, los mecanismos de colaboración entre niveles de gobierno, respetando la división de poderes. En este contexto, 55 senadoras y senadores de la República presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha ley transgrede los principios constitucionales de división de poderes, tanto en la autonomía presupuestaria como en la independencia del Poder Judicial de la Federación y la soberanía de las entidades federativas. Además, quebranta el pacto federal y la seguridad jurídica de los gobernados, violenta la autonomía e independencia del Poder Judicial, la soberanía de las entidades federativas y atenta contra principios básicos de derecho penal. Estamos a favor de la austeridad y en contra de los privilegios, y lo demostramos reduciendo el monto del presupuesto del Senado de la República a una cifra inferior a la del 2014. Sin embargo, hoy presentamos esta acción de inconstitucionalidad para salvaguardar nuestra Carta Magna en lo que respecta a la división de poderes y a proteger el pacto federal en lo concerniente a la soberanía estatal. Muchas gracias. El diseño democrático de México está plasmado en nuestra Constitución. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar aquí nuevamente en este espacio. Hoy es miércoles 12 de diciembre ya. Estamos prácticamente pues a punto de entrar en una nueva etapa en la que estamos viendo prácticamente lo que está sucediendo aquí en nuestro país, con lo que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores están manejando con respecto a la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los salarios que los funcionarios públicos deben de percibir a partir del nuevo presupuesto de egresos que será pues prácticamente aprobado. Esta ley explica los salarios que deben de ganar los funcionarios públicos, incluyendo al Poder Judicial Federal, los ministros pues de la Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, amigos cibernautas. Una nueva etapa que inicia precisamente con la entrada de un nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el caso es de que pues ahora, al haberse aprobado esta Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues el Senado de la República, prácticamente estamos hablando de los legisladores del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD,
se han amparado precisamente contra esta ley de remuneraciones que obliga prácticamente al Poder Judicial Federal y a una serie de servidores públicos a ganar menos de lo que ganará el presidente de la República. Estamos hablando de aproximadamente 108,000 pesos como tope. Un grupo de 55 senadores de la República de oposición ahora, porque ahora el PRI, el PAN y todos ellos son oposición, informaron sobre una acción de inconstitucionalidad en contra precisamente de la Ley Federal de Remuneraciones, promovida pues por Morena y Andrés Manuel López Obrador, que establece que ningún funcionario público, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial Federal, podrá ganar más que el presidente de la República. La acción, señalaron senadores del PAN a través de Rafael Moreno Valle, es para salvaguardar la división de poderes, proteger el pacto federal y la soberanía estatal. Así que esta demanda de acción de inconstitucionalidad en contra precisamente del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución. Amigos cibernautas, pues bueno, esto está caminando. Diversos senadores parlamentarios presentaron esta acción de inconstitucionalidad precisamente pues para proteger, según ellos, la división de poderes, el pacto federal y la soberanía estatal. El PRI en un comunicado refirió que sus legisladores en la Cámara Alta están a favor de acabar con los privilegios, pero, aquí viene el pero, consideran que esto no debe de servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros poderes y no debe lesionar los derechos humanos ni laborales de los trabajadores. A ver, estamos en una república, hay una división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta división de poderes permite caminar en nuestro país con una amplia democracia, digámosle así. La división de poderes permite mayores libertades, pero el presidente de la República, según los senadores, con esto pretende apoderarse y someter al Poder Judicial. El Poder Judicial, que tiene unos salarios enormes, hay que decirlo con toda honestidad, son incluso hasta pues groseros ante un salario mínimo que hablamos como de 88 pesos, cuando pues los magistrados, los jueces, los ministros ganan más de 10,000, 12,000 pesos diarios, salarios diarios, amigos cibernautas. Desde luego, la gente está de acuerdo en que debe de ganar más, deben de ganar bien, pero no tan elevado, ¿no? Más allá de todo esto, lo cierto es que al promover los senadores esta acción de inconstitucionalidad, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite el viernes pasado esta acción de inconstitucionalidad interpuesta por la oposición en el Senado de la República. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Bueno, lo que sucede es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al admitir a trámite esta acción de inconstitucionalidad, suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que señala que ningún funcionario debe de ganar más de los 108,000 pesos que percibe al mes el presidente de la República. Bueno, aquí lo importante de todo esto es señalar que el presupuesto de egresos que pues próximamente ya entrará en vigor para el siguiente año, contemplaba o contempla una reducción, desde luego, para estos servidores públicos, y señala y fija el tope de salarios que deben de ganar. Contra esto precisamente se promovió la acción de inconstitucionalidad, y al admitir a trámite
pues prácticamente el presupuesto de egresos se deberá de hacer conforme a lo que señala la Constitución actualmente, respetando precisamente los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución en cuanto a los salarios y a las remuneraciones, porque sí es bien cierto que por un lado se habla de que nadie debe de ganar más allá de lo que gana el presidente, por otro lado no hay nada que impida a los ministros de la Suprema Corte tener remuneraciones que rebasan por mucho el sueldo de los 108,000 pesos fijados para el presidente de la República. Al admitir precisamente este trámite de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición, el ministro Alberto Pérez Dayán expuso que dicha suspensión no impide a la Cámara subir o bajar los sueldos como lo considere, pero sí le prohíbe utilizar en este momento la ley impulsada por Morena para asignarlos, ¿no? Al admitir a trámite, ordena pues que se suspenda cualquier acto y quede pues como cuando, por ejemplo, hay una orden de desalojo, digamos, de una propiedad, se consigue un amparo y en ese momento se detiene ese desalojo y ordena a la autoridad que se mantengan las cosas tal y como están. Es decir, no pueden desalojarlos porque hay un amparo que protege, digamos, a esa familia para ser desalojada, para ser pues prácticamente sacada de esa habitación, de esa vivienda, de ese inmueble. Igual pasa con esta acción de inconstitucionalidad cuando el ministro ordena la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, es decir, que queden las cosas tal y como están, por lo que en este presupuesto de egresos que inicia a partir del próximo año deberá ser considerado los recursos económicos tal y como se vienen manejando, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones que se han manejado, porque incluso se habla de que puede haber cárcel para quien reciba más allá del dinero que la propia ley consigna y señala en el artículo 127 constitucional. La verdad es que hay muchas cosas que se están manejando y bueno, también hay que decirlo, es cierto, es mucho dinero el que ganan los ministros, pero se tendrá que definir, se tendrá que solucionar, yo creo que prácticamente el próximo año, amigos cibernautas. Los salarios, repito, tendrán que ser fijados ahora, en este momento, a como se han venido manejando con relación a los artículos constitucionales 75, 94 y 127 de la Constitución, y el tercero transitorio de la reforma del 2009 a la Carta Magna, que puso como tope el sueldo del presidente. En el caso de jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura y los electorales deberán respetarse sus salarios, pues se encuentran protegidos por la propia Constitución. En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de diputados en la Cámara de San Lázaro afirmó que a pesar de la suspensión de la Corte, el presupuesto 2019 tendrá recortes al sueldo de la alta burocracia. Y aquí surge otro problema, amigos cibernautas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si la Cámara de Diputados, amigos cibernautas, no acata lo que señala, lo que dice, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque entonces estaríamos viendo prácticamente un choque de trenes, porque ya lo dijo el diputado, independientemente y a pesar de la suspensión de la Corte, el presupuesto 2019, tendrá recortes al sueldo de la alta burocracia, incluyendo, desde luego, a los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigos cibernautas. Así que esta acción de inconstitucionalidad avalada, admitida a trámite, pues otorga prácticamente una suspensión provisional. Y esta suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos señala, entre otros puntos, que ningún funcionario puede obtener un sueldo mayor al que percibe el presidente de la República. La Suprema Corte, repito, de Justicia de la Nación suspendió precisamente la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones Públicos de los Servidores Públicos, que, repito, señala que ningún funcionario puede obtener un sueldo mayor al que perciba el presidente de la República. Así que lo que iban a hacer los diputados con la ley de remuneraciones, basados en el artículo 127, que nadie debe de ganar más de lo que percibe el presidente de la República, fue suspendida provisionalmente, y desde luego tendrá que ser el presupuesto de egresos contemplado tal y como ha venido sucediendo año con año, independientemente de esto, porque, repito, el presupuesto de egresos que se manejará para el siguiente año contempla reducciones a la alta burocracia, como lo dijo Mario Delgado. El problema es que no piensa la Cámara de Diputados acatar esta suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente lo que ha señalado el ministro Alberto Pérez Dayán. Así que el ministro Pérez Dayán admitió pues a trámite esta acción de inconstitucionalidad interpuesta por la oposición en el Senado de la República, en la que se expone que la suspensión de la ley, repito, no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos como lo considere, pero sí prohíbe usar la ley de salarios impulsada por Morena para fijar los mismos. O sea, así que los salarios no los va a poder fijar. Ahí vamos a ver qué hace la Cámara de Diputados, aunque ya dijo Mario Delgado que eso, independientemente de lo que diga la suspensión, hay recortes al presupuesto de la alta burocracia. Tienen que ser fijados los salarios, dice el ministro Pérez Dayán, tomando como base lo que prevén los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución. Suprema Corte, prácticamente la Suprema Corte evita que bajen sueldos a funcionarios. De esta forma, el Congreso deberá elaborar en los próximos días el presupuesto de egresos de la Federación 2019, como lo hizo cuando avaló el del ejercicio fiscal 2018, tomando en cuenta lo que dicta la Constitución y valorando la situación presupuestal. O sea, no va a haber cambios. Vamos a ver qué dice pues la Cámara de Diputados. De entrada dijo que no, que ellos no van a acatar la suspensión que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un choque de trenes, pues, es lo que estamos a punto de ver cuando Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente pretende pues reducirle los salarios a los ministros, que, repito, ciertamente son muy elevados, son pues claramente una bofetada al pueblo, pero los senadores también hablan de que pues esto significa que que Andrés Manuel López Obrador y Morena pues lo único que quieren hacer es trastocar la división de poderes, y ellos no lo van a permitir. Pretenden con esta acción de inconstitucionalidad proteger el pacto federal y la soberanía estatal. Pues se habla también de lo que Andrés Manuel López Obrador pretende erigirse
pues prácticamente en un dictador, en un autoritario, pretende prácticamente regresar a la época del presidencialismo, de la época en la que el PRI tenía el control total tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, de senadores y del Poder Judicial, ¿verdad? Federal, que son los tres órdenes en que está dividida nuestra república: el Poder Judicial Federal, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y esto la verdad se ve muy mal, porque Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente quiere regresarnos al viejo molde del que hemos venido saliendo desde que se inició aquella alternancia en el año 2000. Y mucho más antes, cuando Ernesto Zedillo pues prácticamente no tuvo la mayoría en el Congreso de la Unión, amigos cibernautas. También se habla que lo que puede suceder con todo esto es que los ministros sean liquidados, sean finiquitados, se les pague todo lo que se le debe a ellos y contratar a nuevos ministros. Se habla que en la época de Ernesto Zedillo también hubo un procedimiento igual, y bueno, el caso es de que, para no ir muy lejos, hay un choque de trenes a punto pues de explotar, a punto de estallar, a punto de concretarse, si la Cámara de Diputados no acata lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso del ministro Alberto Pérez Dayán, que ha concedido la suspensión provisional para la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que fue aprobada, y desde luego donde se contempla la reducción de recursos económicos para la alta burocracia que contempla precisamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca antes pues en la historia de la República se habían confrontado tan crudamente como lo estamos viendo el poder legislativo, el poder ejecutivo en contra del poder judicial. Es cierto, ganan mucho, han sido tachados de deshonestos, de corruptos, de un sinfín de calificativos, pero la verdad es que pues también hay que decirlo, es mucho el dinero que ganan. Creo que sí debe de haber una reducción, pero esto debe de ser acordado, esto debe ser negociado, esto debe de ser debatido, y no de buenas a primeras como lo que está sucediendo, cuando pues prácticamente así se ha venido manejando. Yo creo que aquí le falta capacidad de negociación al presidente de la República, y creo que precisamente mañana rinde su informe el ministro José María Aguilar, el ministro presidente de la Suprema Corte. Y bueno, se habla, ojalá me pudieran ahí auxiliar con este dato, pero parece ser que mañana precisamente se reúne el presidente de la República. No se sabe si va a acudir, o no estoy seguro si es mañana, si no mal recuerdo, es mañana, y parece ser que sí, el presidente de la República, independientemente de esta confrontación, parece ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí va a acudir al informe del ministro José María Aguilar, que es ministro presidente. Parece ser que sí va a acudir, amigos cibernautas, y bueno, así que con la invocación de los artículos 94 y 127, el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó a fines de la semana pasada, repito, la suspensión de la ley de remuneraciones, con la que legisladores y titular del Ejecutivo plantean reducir los supersueldazos o los altos salarios de los jueces y ministros, justo ahora que ha empezado precisamente a revisarse para aprobarse el presupuesto de egresos del año 2019, amigos cibernautas. Muchas cosas, y con esto también vino una serie de amparos, amigos cibernautas, de muchos funcionarios públicos. Estamos hablando de más de 1000 y tantos funcionarios que se fueron al amparo para que no les reduzcan su sueldo, ¿no? Es algo de verdad que pues no habíamos visto, pero todo parece indicar que el miedo no anda en burro, y bueno, parece ser que muchos funcionarios
públicos van a tener que ampararse. Estamos hablando de muchos funcionarios, ¿no? Digo, la verdad que son bastantes. Déjenme darle el dato exactamente, pero 5.774 funcionarios públicos se han amparado contra la Ley Federal de Remuneraciones, que pretende reducirles los salarios a la alta burocracia, amigos cibernautas. De verdad, es bastantísimo lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando diariamente en las noticias. Muchos funcionarios públicos, repito, más de 5.700, o para ser exactos, 5.774 funcionarios, servidores públicos se han amparado en contra de esta ley, amigos cibernautas. Y bueno, pues a ver qué viene ahora en el debate en el que también la Suprema Corte se van a ir, los ministros se van de vacaciones. Y pues el Senado de la República, por conducto de Ricardo Monreal, si no mal me equivoco, pues pretende impugnar precisamente esta resolución, amigos cibernautas. A ver si por ahí tengo el dato de Ricardo Monreal, que pues que prácticamente pues pretende impugnar precisamente, ojalá me pasen el dato ahí de esta impugnación que Ricardo Monreal está haciendo. Por lo pronto, déjeme decirle que estos diputados, o más bien dicho, estos funcionarios, estamos hablando de más de 5.774 funcionarios, han solicitado amparo contra la ley de remuneraciones. El Consejo de la Judicatura Federal hizo un corte de caja sobre los funcionarios que han solicitado amparo contra la ley que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Incluso hubo por ahí varios pronunciamientos de jueces con respecto a esto, amigos cibernautas. En este listado, 367 de los funcionarios que se han amparado son jueces, 425 son magistrados, 2005 son secretarios, 418 actuarios, 1098 oficiales y 1000 externos del Poder Judicial, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Federal de Competencia Económica, el CISEN, el Instituto Nacional Electoral, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Gobernación. El pasado lunes, jueces y magistrados que se oponen a la ley de remuneraciones respondieron al presidente de México que no son ningunos privilegiados y que no abusan del erario público, amigos cibernautas. Es lo que dicen diversos funcionarios públicos. Y bueno, por otro lado, también le comento a usted que el Senado de la República impugna suspensión de la ley de remuneraciones. Así lo dice Ricardo Monreal, quien es el coordinador en el Senado de la República, amigos cibernautas, y dicen que ellos van a combatir la resolución del ministro Alberto Pérez Dayán. El Senado de la República dio a conocer esta impugnación que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra precisamente de la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán en contra de esta ley de remuneraciones. Ricardo Monreal adelantó que impugnarán pues el recurso de reclamación, condiciona el presupuesto federal de egresos a la ley de remuneraciones, ya que sostiene es de extrema urgencia
para el orden público, el interés social y la economía nacional, al considerar que el paquete económico para el ejercicio 2019 no podrá desahogarse en el Congreso de la Unión cuando éste llegue el próximo 15 de diciembre. Por ello, el Senado instó a la Suprema Corte a darle prioridad a la resolución de este caso antes del periodo vacacional. Ya le digo, se van a ir de vacaciones. Este periodo vacacional previsto por este órgano jurídico, o bien que en su defecto habilite días y horas hábiles para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva con urgencia el presente recurso a fin de no interferir en el proceso de presupuestación del siguiente año. Bueno, este recurso, repito, recurso de reclamación, de impugnación, condiciona el presupuesto federal de egresos a la ley de remuneraciones, toda vez que dentro de poco ya se van ahí los ministros, y bueno, dice este recurso que resuelvan antes de que se vaya para que no afecte el presupuesto de egresos del siguiente año, amigos cibernautas. Pues eso es el detalle, ¿no?, que están analizando si es constitucional o inconstitucional esta acción que han interpuesto los senadores, que ha suspendido provisionalmente la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en los que se señala que el presente presupuesto debe de ser otorgado a como se hizo en el año del 2018. Recuerde que siempre que llega diciembre, a más tardar, si no me equivoco, el 15 de diciembre, debe de estar ya aprobado el presupuesto de egresos que se va a aplicar en el siguiente año. Así que al ordenar esta suspensión, pues prácticamente los legisladores, diputados, pues no pueden hacer nada sobre disminuir los sueldos de los magistrados, ministros, jueces, y deberá hacerlo conforme al año anterior, o sea, al año 2018 que se aplicó, al año 2017 que se aplicó en el 2018. Y le vuelvo a repetir, Mario Delgado ha dicho que definitivamente no, que el presupuesto de egresos que se va a aplicar en el siguiente año, o sea, en el 2019, sí trae recortes presupuestales a la alta burocracia, que incluye al Poder Judicial Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mientras vemos esos altos salarios, pues vemos cómo mexicanos, nosotros, deben más de lo que ganan y tienen salarios muy, muy bajos. Lo que deben supera 10 veces sus ingresos. Estadísticas de Resuelve tu Deuda destacan que de entre los 35,000 clientes activos que están en su cartera, la deuda promedio es de 135,000 pesos, mientras que el ingreso mensual es de 14,000 pesos. Los mexicanos se están endeudando por cantidades que superan 10 veces sus ingresos, de acuerdo con estadísticas de Resuelve tu Deuda. Por lo tanto, una persona gasta 10 veces más de lo que gana. Deuda promedio de una persona, 135,128 pesos. Ingreso promedio mensual, 14,122 pesos. Y la verdad, muchísima gente, mucho menos, amigos cibernautas, de eso. Un salario diario de 88 pesos aproximadamente, contra los más de 12,000 pesos que gana, por ejemplo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diariamente. Imagínense usted, amigos cibernautas, todo el dineral que ganan, amigos cibernautas, muy bajo el salario de los mexicanos, amigos cibernautas. Así están las cosas. Por un lado, la Cámara de Diputados no quiere acatar la suspensión provisional que ordena el ministro Alberto Pérez Dayán con respecto a la Ley Federal de Remuneraciones. Es decir, que en este momento no se toque en el presupuesto del 2019 lo que ganan los ministros. Y por otro lado, Mario Delgado diciendo que viene un recorte importante para la alta burocracia en el siguiente año. La verdad, muy difícil el momento político que vivimos actualmente. Vamos a ver cómo se resuelve
aquí tiene que haber diálogo, tiene que haber negociación, conciliación, reunirse, platicar y ver en qué se resuelve este problema que realmente pues nos cae en un conflicto que puede derivar en la inestabilidad política de este país, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Pues bien, amigos, ya en la recta final de nuestro programa, gracias por continuar con nosotros. Oiga, ¿hasta dónde llega el descaro de este corruptazo que hoy está allá en la cárcel, que se llama Javier Duarte de Ochoa? Este ratero, ladrón, que durante 6 años prácticamente se robó los recursos públicos del estado de Veracruz, este malnacido, hay que decirlo, este desgraciado ratero, corrupto, no tiene cabida en la sociedad veracruzana ni en nuestro país. Pero este cínico, a través de su concuño, pretende recuperar varios bienes. Ya le fue muy bien porque 9 años de prisión, le cambiaron lo de delincuencia organizada por asociación delictuosa, lleva como 2 años ahí. No tarda en salir este desgraciado, amigos cibernautas. Pero bueno, le platico, el concuño, según datos que se tienen, el concuño de Javier Duarte, José Armando Rodríguez Ayache, demandó la devolución de 2 de los inmuebles decomisados al exgobernador priista de Veracruz y bueno, presentó un amparo para reclamar un departamento ubicado en la Ciudad de México y otro en Boca del Río. Estos desgraciados rateros, ladrones, la verdad que no tienen vergüenza, amigos cibernautas. Bueno, así se señala que este señor pretende recuperar ciertos bienes que se hizo, que se apropió, que agarró, que compró con dinero de los veracruzanos, amigos cibernautas. La verdad da mucho coraje lo que está sucediendo. Ojalá y estos amparos no procedan, porque esto es una ofensa nuevamente al pueblo veracruzano. Y por otro lado,
este señor también busca obtener su libertad anticipada. Retomó su estrategia de buscar reducir la sentencia que recibió de 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Busca el amparo de la justicia federal mediante un amparo tramitado ante un juzgado de distrito en materia penal en la Ciudad de México. Y con esto busca él que pueda salir antes de tiempo. Usted recuerda que se llevó a cabo un procedimiento abreviado donde prácticamente aceptó su culpabilidad, lo sentenciaron a 9 años y ahora puede alcanzar el beneficio de la libertad para poder enfrentar su juicio, su proceso, pues ya en su casita, allá durmiendo cómodamente, con su cafecito, su chocolate, este ratero y ladrón que la verdad tiene muy ofendido al estado de Veracruz. Ojalá y no salga este desgraciado porque es un ratero, ojalá de verdad no salga. Sin embargo, pues también hay que reconocer y hay que decirlo, todo procesado tiene derecho a lo que la misma ley le favorece o le aplica, amigos cibernautas. Y bueno, en todo caso, tal parece que dentro de poco veremos a Javier Duarte de Ochoa en alguna de sus casas que tiene por todo el país y en el extranjero también, aunque seguramente no podrá salir del extranjero. Pero bueno, de eso, de dormir allá en el reclusorio norte a dormir acá en cualquiera de sus casas, pues bueno, la verdad que es ya de verdad sería un privilegio. No dude usted que dentro de poco este ratero salga de su casa, salga de prisión para ir a su casa a disfrutar de los miles de millones de pesos que se llevó del erario público de aquí de Veracruz, donde no hay obra pública, donde este señor nos dio en toda la torre, por todos lados. Vamos, fue un verdadero desastre este señor. Ojalá y nunca salga de la cárcel, amigos cibernautas, pero bueno, ya le admitieron y le están dando trámite al amparo que interpuso a través de un juzgado de distrito para ver si puede salir y enfrentar su proceso en libertad, amigos cibernautas. Es lo que pretende este señor que se llama Javier Duarte de Ochoa. Digo, nos dio en la torre, se llevó muchísimo dinero y ahora pues bueno, quiere regresar, o más bien dicho, quiere salir de la cárcel para disfrutar de todos los bienes que adquirió durante su mala administración, este sinvergüenza, ratero y ladrón, que hoy está en la cárcel, que esperemos que no salga, pero que le digo, la ley también tiene muchos beneficios que pueden ponerlo en libertad y enfrentar su proceso, pues acá tomando su cafecito y su chocolatito, a ver si no tiene el cinismo el desgraciado este de venir acá por Coatzacoalcos. Vaya, ojalá no regrese él ni su vieja, ¿no? Que otra ratera también, la Karime Macías, ojalá no regresen por estos lugares. Bueno, el fiscal Jorge Winkler se niega a irse. Hace unos días, Eric Cisneros convocó a alcaldes de la región sur del estado de Veracruz, ayer, antier, para que hicieran un pronunciamiento pidiendo la renuncia de Jorge Winkler. Eric Cisneros salió muy mal operador político, pidió la ayuda de los alcaldes del sur, como el de Tatahuicapan, Esteban Bautista, como el de Pajapan, José Luis González, el de Oteapan, Soteapan, Zaragoza, bueno, donde pide que lo ayuden para que a través de estos alcaldes pide que lo ayuden Eric, mejor, no sé, donde lo quieran mandar, hombre, a custodio, más o menos ahí como de gorila, de custodio, para ahí a ver si mete orden, porque es una caricatura este señor, al grado que, le repito, pidió ayuda pidió de los presidentes municipales para acelerar, para presionar con la salida de Jorge Winkler. Esteban Bautista dice que se han incrementado los delitos, que por eso pide su renuncia, que los duartistas o los corruptos más tardan en entrar que en salir, y que los altos índices delictivos se han ido a la alza. Eso, pues bueno, la verdad no parecen argumentos sólidos jurídicamente hablando. Lo cierto es que traía orden de Eric Cisneros, Esteban Bautista, de presionar
para pedir la salida de Jorge Winkel. Y por otro lado, la diputada Mónica Robles, del clan de la succión, como se dice, pues ahora, pues ya sabe usted que la familia Robles Barajas tiene el control político aquí en el estado de Veracruz, con respecto a la enorme injerencia que tienen con Cuitláhuac García, pero más que nada el dueño de este medio de comunicación, José Pablo Robles Martínez, es un hombre que tiene una cercanía importantísima con Andrés Manuel López Obrador. Se ha convertido aquí en el estado en sus oídos y en sus ojos. Todo lo informa Andrés Manuel López Obrador. La hija de este señor, Mónica Robles, es diputada local. Son dueños del diario El Istmo y la verdad que pues tienen muchísimo poder. Bueno, esta diputada dice que indicó que se buscarán modificar las causales por las que puede ser removido el fiscal general del estado. La procedencia de las primeras 2 demandas de juicio político en contra de Jorge Winkel podrían definirse este jueves en el Congreso del estado. Busca pues cambiar las causales por las que pueda ser removido el fiscal general del estado, porque Jorge Winkel, repito, no se quiere ir, amigos cibernautas, y se defiende con uñas y dientes, aferrándose al cargo de fiscal general. Y bueno, hay otro que anda también en el ojo del huracán, es el magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Edel Álvarez Peña, pues según dice Vicente Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, se conduce de manera poco confiable. Es lo que dicen de Edel Álvarez Peña. También Observatorio Ciudadano solicitó al Congreso del Estado la destitución por medio del juicio político del presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña. Así que don Edel Álvarez Peña, pues la verdad también está en el ojo del huracán. Piden su destitución. Hay mucha corrupción al interior del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Es lo que dicen el Observatorio Ciudadano, es lo que dice el coordinador del Partido del Trabajo aquí en el Estado de Veracruz, Vicente Aguilar. Sobre todo porque ahora se sabe que el presidente del tribunal ha dado línea para la liberación de los señalados como responsables del saqueo de Veracruz. Es el caso de los duartistas, usted lo sabe, que nada más llegó Cuitláhuac García y están sale y sale cada rato de prisión, ¿no? Entonces dicen unos, pues es Miguel Ángel Yunes, que los mantuvo a raya, o es Cuitláhuac García, que al llegar está honrando el pacto que tenían para sacar a todos los duartistas de la cárcel. Y dentro de poco tenemos a Javier Duarte, ya le dije, fuera de la cárcel. Nunca se supo que Andrés Manuel o Cuitláhuac García le echaran lumbre o hablaran en contra de Javier Duarte, Más bien dijo una vez AMLO que era un chivo expiatorio. Eso es lo que dijo, mas nunca lo señaló de ratero ni de corrupto. Bueno, ayer estuvo por Coatzacoalcos el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. Estuvo también el señor Senyacén, el secretario Senyacén García, creo que se apellida este señor, es el secretario de, ahí le pido a mi asistente, Senyacén García, si no mal recuerdo. Estuvo por aquí ayer el secretario de Educación del Estado de Veracruz y el secretario de Seguridad Pública, y dijo que lo de las cámaras de videovigilancia instaladas por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares fueron un fraude, pues la empresa que las vendió nunca pudo conectarlas todas, y actualmente de las 6.500, usted lo recordará, instaladas en el estado, solo funcionan 500. Las demás están fuera de operación por un problema de conectividad. Senyacén García, creo que es así se llama, si no mal recuerdo. Ahí le encargo a mi asistente que me dé bien el dato del secretario de Salud en el estado de Veracruz, que estuvo ayer también aquí en Coatzacoalcos con el secretario de Seguridad Pública para implementar algunos programas de seguridad, porque las escuelas en este momento, los maestros precisamente, tienen temor de que suceda algún caso como los que hemos venido manejando con respecto a que ha habido amenazas de extorsión e incluso de secuestro en varias escuelas de aquí del estado de Veracruz. Senyacén García, creo así se llama este señor, a ver si me lo proporcionan, pero esto es lo que les comento. Estuvo ayer aquí en Coatzacoalcos
estuvo el secretario de Seguridad Pública manejando esta situación, en donde se dice que van a implementar medidas de seguridad para darle, valga la redundancia, más seguridad a los maestros que están aquí a los maestros que dan clases, porque pues ha habido amenazas, extorsiones, y bueno, vamos a ver qué otra cosa sucede. Ojalá y se acabe la alta inseguridad que vivimos, amigos cibernautas. Senyacén Escobar García, secretario de Educación del Estado de Veracruz, estuvo ayer con Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad, para hacer un esquema, una estrategia en la que los maestros vean que Seguridad Pública va a darles protección, porque repito, ha habido amenazas, extorsiones, levantones, incluso por ahí se habla de eso, en contra de los maestros, ¿no? O más bien dicho, extorsiones, ¿no? Y se ha sabido de algunos de otros casos por ahí en contra de maestros que han sido secuestrados, que han sido extorsionados. Incluso se habla de que las escuelas tienen pánico, los directores, los maestros, porque ven gente extraña. Y bueno, la verdad ha habido muchas amenazas, amigos cibernautas, con todo lo que está sucediendo aquí en este estado de todas las calamidades, donde la inseguridad sigue a la alza. Las cámaras de videovigilancia instaladas por Miguel Ángel Yunes Linares, dice Hugo Gutiérrez Maldonado, fueron un fraude, son un costoso elefante blanco. Se invirtieron 750 millones de pesos en su instalación en todo el estado, y en Coatzacoalcos, de las más de 400 cámaras, solo funcionan 150, amigos cibernautas. Grave todo lo que estamos viviendo aquí en el estado de Veracruz. A ver en qué termina todo esto. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí el día de mañana. Gracias, buenas tardes. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.